Buenos días muchachos, espero que el día de hoy se encuentren muy bien, es un gusto poder saludarlos de nuevo y pues sin más que decirles vamos a comenzar con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a estar platicando sobre el legado de Benito Juárez. Recordemos que en la clase pasada les había yo mencionado cómo Comonfort sale del poder y el que se queda al frente del país es Benito Juárez. Esto se debió al golpe de estado que realizó Comonfort y, como vimos en la clase anterior, Benito Juárez es encerrado y cuando surge este golpe de estado, Benito Juárez sale libre queriendo tomar el poder del país, pues por ley ya decretada en la Constitución le correspondía a Benito Juárez. Pero Benito Juárez sale huyendo a escondidas y viaja hacia el norte. Llega a Querétaro y se disfraza de herrero. Posteriormente llega a Guanajuato y estaba de gobernador Manuel Doblado, que era uno de los principales liberales del país, y es ahí en Guanajuato donde los liberales se ponen de acuerdo para apoyar a Juárez como presidente, y es justo en ese momento donde se nombra a Benito Juárez presidente. Los liberales que lo apoyaron eran 8 y le dan el poder porque en él ven una única oportunidad, pues es lo único que les queda. Y ven la oportunidad para cambiar al país y conservar el liberalismo. La visión de Juárez fue enorme y con el afán de mejorar al país, toma muchas decisiones las cuales ponen en riesgo la soberanía de nuestro país mexicano. Uno de los legados más grandes que se le atribuyen a Benito Juárez es la separación del Estado y la Iglesia. Recuerden que eso lo vimos en la clase pasada. Esto se derivó de una guerra de posesión en juego de la victoria juarista, pero lo que muy pocos conocen es que Juárez casi entrega la soberanía del país, poniendo entredicho lo que nos quieren hacer creer que fue la historia del héroe. Algo que hizo Juárez y fue muy notable fue que tomó la defensa de un par de comunidades indígenas, las cuales empezaron a mostrar molestias de los cobros excesivos y se empezaron a manifestar, pues estos cobros los realizaban los sacerdotes en las funciones religiosas. ¿Cuáles eran esas funciones religiosas? Pues son las misas de difuntos, misas de matrimonio, de bautizo, etcétera. Cualquier celebración de la iglesia que se hiciera, pues ellos cobraban. Y por ley civil, los indígenas tenían que cubrir esos costos y si no lo hacían, pues aparte de carecer de este tipo de servicios, pues también podían llegar hasta la cárcel. Y en eso hasta Benito Juárez, pues también lo podían condenar por la defensa de este tipo de pueblos de indios. Bueno, pues recordemos que muchas personas piensan que la guerra de reforma estalló precisamente por esto, por las leyes de reforma, pero pues como vimos en la clase anterior, esto no es verdad, pues en realidad la guerra de reforma estalla porque el clero no quiere aceptar la Constitución de 1857, pues sus leyes van en contra de sus creencias e intereses del clero. El clero ya había derrocado la Constitución de 1824 y había derrocado la Constitución de Valentín Gómez Farías. Por este motivo, muchos consideran que el clero es el peor enemigo que ha tenido la historia. Y eso está totalmente claro, pues tampoco aceptaban la Constitución de 1857. Con todo y la guerra, esta Constitución, la de 1857, era conservadora, pues decía que era la única religión que se aceptaba era la católica, y es por ello que se levantaron en armas. La iglesia era la entidad más rica del país, pues era dueño del más del 70% de los terrenos de México, y eran los bienes
a manos muertas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no beneficiaban en absolutamente nada al país y solo enriquecían a la misma iglesia. Esto también tenía una segunda intención, pues lo que las leyes de reformas pretendían hacer era quitarle esos bienes a la iglesia para venderlos y así comenzar a hacer circular el dinero dentro del país para poder crear capitales. Se logró, pero no como lo tenían planeado, pues se acuerdan que les había yo dicho que cuando los liberales y conservadores estaban hundidos económicamente, ¿qué fue lo que hicieron? Pues recuerden que lo que hicieron fue pues pedir préstamos. Entonces, ¿de dónde creen que salió ese dinero? Aparte del extranjero, recordemos que pues se lo estaban pidiendo a España, se lo pedían a Inglaterra, a Estados Unidos. ¿De dónde creen que más salía el dinero? Exacto, pues salía nada más y nada menos que de la iglesia. Entonces, cuando logran hacer la separación de los bienes, ya no eran lo que esperaban, pues gran parte se había gastado en esta tan famosa guerra de reforma. Durante esta misma guerra, los conservadores pidieron préstamos a la iglesia, pero como perdieron, pues nunca se dignaron a pagar. Los liberales también pidieron préstamos a la iglesia, pero pues por las formas de pensar que eran muy distintas, nunca se los otorgaron. Entonces lo que hacían los liberales era expropiar. Y pues finalmente no hubo circulante de dinero como pretendían hacerlo, pero pues sí se quitó la influencia de la iglesia dentro del Estado. También pues se crearon registros civiles, la educación se hizo laica, se crearon panteones civiles, entre otras cosas que vamos a ir platicando poco a poco. Costear una guerra sale bastante caro. Juárez, al verse presionado, recuerden que ellos pues estaban hundidos económicamente, Juárez se vio quebrado y planteó medidas desesperadas con tal de contar con el financiamiento de Estados Unidos. Pero ¿a cambio de qué? De empeñar un territorio, o bueno, más bien de empeñar el territorio mexicano. ¿Por qué surge esto? Pues muchos lo han criticado por el Tratado de McLean-Ocampo. Este tratado establecía servidumbre de paso para los Estados Unidos, o sea que podían pasar, por ejemplo, tener una vía férrea en el istmo de Tehuantepec y poder cruzar de por vida los Estados Unidos. Si esto se hubiera realizado, le hubiese traído demasiados problemas a México, pero por otro lado, también hubiera sido una enorme base de ingresos para México. Juárez siempre sostenía que no existían obligaciones eternas y pues en ese momento él necesitaba dinero. Esto pues a qué se debe, que él pensaba que si hacía el tratado, pues más adelante podía, no sé, tomar una cláusula o pues cambiar el tratado, que cambiar los puntos. Por eso él dice que no había obligaciones eternas, él podía cambiar de parecer. El Tratado de McLean-Ocampo también obligaba a México a una cesión de paso a perpetuidad de las tropas norteamericanas desde Matamoros hasta Guaymas. Prácticamente estaba cediendo todo el territorio norteamericano. Pero, ¿qué creen? Como les comentaba, Benito Juárez había puesto una cláusula, la cual era la siguiente: en el futuro, en caso de que hubiese una guerra en México con otro país, Estados Unidos se vería obligado a mandar tropas en la defensa de México y viceversa. Si Estados Unidos tenía algún problema con otro país y pues esto se suscitaba una guerra, pues México acudiría en su defensa. Eso era un artículo dentro de este tratado que prácticamente pues el beneficiado siempre iba a ser México. Y eso ha de ser una de las grandes razones por las cuales el Senado americano pues no aceptó este tratado. Bueno, pues para esto pues ya recordemos que ganan los liberales, se viene el imperio de Maximiliano y bueno,
ya lo platicamos en la clase anterior. Pero, pues en la época que conocemos como Reforma, fue una profunda revolución que terminó con estructuras coloniales que habían subsistido desde la consumación de la independencia. Esta época fue una de las más importantes de México, pues se iba definiendo lo que era su Estado nacional, entendido como el Estado liberal de derecho republicano, representativo, federal y laico. Se cambió la estructura política, suprimiendo al Estado confesional y la transformó en una sociedad. La regularización de la vida constitucional presentó una serie de obstáculos. El primero, la pacificación del país. Benito Juárez ordenó la reducción de los militares, esto para aliviar al Estado o al gobierno de las finanzas públicas. Además, reguló el sistema de aduanas marítimas y fronterizas. Una vez se reinstaló el Congreso de la Unión, el presidente hizo entrega de las facultades extraordinarias con las que se gobernó durante todo el periodo de la guerra. A pesar del fin de la guerra, existieron diversos grupos armados en todo el país. Por ejemplo, en Yucatán estalló un movimiento conservador que deseaba el restablecimiento del imperio. Mientras tanto, Carlos Sánchez Navarro planeó una invasión desde Estados Unidos para derrocar a Juárez. En otros puntos se pretendió reclamar la presidencia por Jesús González Ortega, como lo hizo Miguel Negrete en Puebla y simpatizantes de Porfirio Díaz. Se alzaron en armas en Oaxaca, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla y Veracruz. Además, como herencia de las luchas pasadas en varias partes del país, pues empezaron a haber muchos grupos de ladrones, salteadores, plagarios que volvieron ingobernables algunas regiones del país. Y pues a estos le incluimos que muchos seguían con las culturas de, pues a lo mejor del imperio, y pues existieron muchos problemas, y para contenerlos fue necesario decretar la suspensión de garantías en algunos puntos, crear cuerpos culturales y perseguir sistemáticamente el bandolerismo. El gobierno de la República inició desde muy temprano una política de reconciliación con los que habían participado en la intervención, formando parte de la administración o el ejército imperial. La confiscación de propiedades previstas por la ley fue cambiada por sanciones y las penas de prisión, a los que algunos fueron condenados, se conmutaron por castigos menos severos, y posteriormente, mediante una ley de amnistía, quienes habían perdido algunos derechos, pues lograron recuperarlos. Otro punto que se vio durante este gobierno fue que profesionistas e intelectuales que en el pasado colaboraron en el gobierno imperial se reincorporaron paulatinamente a la vida cultural y política de México, realizando importantes contribuciones al derecho, a la ciencia y al arte. Es el caso de Miguel Dublán, quien realizó la mayor recopilación de legislación mexicana. A un mes de la llegada de Benito Juárez a la capital, Benito Juárez convoca a elecciones y a la vez intentó hacer un acuerdo para que fueran aprobadas las leyes de reforma constitucionales con el fin de tener un mejor equilibrio entre los tres poderes. Para ello, entre otras medidas, propuso el restablecimiento del Senado. Sin ningún enemigo en común, las diferencias ideológicas y generacionales dividieron a los liberales. Juárez no logró que se aprobaran las reformas constitucionales, por lo que tuvo que recurrir a las facultades extraordinarias y a la suspensión de garantías cuando las circunstancias lo requirieran. El presidente deseaba institucionalizar al gobierno civil y a la vez realizar importante reducción en el gasto público. Recordemos que había una deuda grandísima dentro del país. Esto pues disminuyendo el número de elementos del ejército, como se los mencioné antes, de 80,000 a 20,000 soldados. Sí fue una
gran reducción. Mientras en las elecciones para el periodo de 1867 a 1871, que se realizaba en septiembre, Juárez logró alcanzar la victoria derrotando al general Porfirio Díaz. Mientras tanto, Matías Romero elaboró una propuesta de presupuesto para reducir el déficit económico. Matías Romero realizó importantes reformas para controlar a las autoridades y sustituyó el impuesto de papel sellado por el timbre, que sustituyó la base gravable, y continuó después con la nacionalización de bienes eclesiásticos, que, como ya lo vimos, no liberó al país de sus deudas, pues todo se había consumido dentro de la Guerra de Reforma, pero sí contribuyó a la modernización de la economía, pues esto se hizo para estimular a la misma economía, y el gobierno de la República ratificó las concesiones otorgadas por el Imperio al Banco de Londres y al Banco de Sudamérica, y a la Compañía Constructora del Ferrocarril de México a Veracruz, cuyo tramo de México a Puebla fue inaugurado por el presidente Benito Juárez en 1869. Hacia 1870 la población nacional se aproximaba a los 9 millones de mexicanos, la mayoría establecidos en zonas rurales y para ellos marginados de las actividades, pues eran las políticas, culturales, educativas y económicas del país. Además, el número de habitantes resultaba muy reducido en relación con la extensión de todo el territorio que teníamos, lo que era un obstáculo para el desarrollo nacional. El presidente Juárez hizo valer las facultades constitucionales reservadas a la Federación en materia de colonización e intentó un programa para poblar las regiones más deshabilitadas. Otro punto importante durante la presidencia de Juárez fue el desarrollo educativo, pues con el deseo de formular un gran programa educativo, sustentado ahora en valores científicos, Benito Juárez designó al médico Gabino Barreda para presidir una comisión que elabora el proyecto educativo del gobierno federal. Y el 2 de diciembre de 1867 se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública. Esta estableció la primaria gratuita y obligatoria y creó la educación secundaria para mujeres. Dentro del ramo cultural, a partir de la Reforma, se cultivó menos el arte religioso y las bellas artes pudieron abordar nuevas temáticas con mayor libertad de expresión. El triunfo de la República dio impulso y sustento a un nuevo sentimiento nacionalista, que fue fuente de inspiración para muchos escritores. Los autores de la época vieron una gran oportunidad para lograr el progreso intelectual y moral del pueblo. Recordemos que el sábado pasado yo les mencionaba que muchos culpaban en ese tiempo a lo que fueron los escritores, pues por el atraso histórico que tenía nuestro país. Cuando ya surge esta separación del gobierno y de la iglesia, pues hay más libertad de expresión y esto pues es un gran avance para abrir pues el pensamiento a muchas personas. ¿Por qué lo digo de esta forma? Pues porque ayudó a muchas personas, a mucha gente, a conocer el pasado como es o como actualmente lo estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, ustedes a lo mejor pues conocían nada más lo que nos daban en la primaria, en la secundaria, y ahorita en estas poquitas clases que hemos tenido, pues a lo mejor ustedes se han ido dando cuenta de que hay muchas cosas de la historia que se desconocen. Entonces, pues esta época, imagínense, fue un avance pues grandioso el que ya se pudieran expresar de forma libre sin necesidad de estar pues no dentro del imperio, pero sí tener esas ideas pues conservadoras.
Gracias a este tipo ya de escrituras ya más abiertas, pues ya se podían transmitir doctrinas diferentes, así como los principios de regeneración moral y política. Todo esto pues ya fue basado pues para la educación. Mientras tanto, pues en el ámbito político, por decirlo así, en 1871, Juárez sabía que Porfirio Díaz derrotaría fácilmente en las elecciones a Sebastián Lerdo de Tejada. Por esta razón, a pesar de estar anémicamente disminuido, Benito Juárez, pues había perdido a su compañera de vida, Margarita Maza, decidió presentar nuevamente su candidatura. Recordemos que ya era presidente, pues esto era la segunda reelección de Benito Juárez, y esto pues lo hacía para evitar que un militar ocupara el puesto más alto de la nación, que era el puesto pues de ser presidente. Juárez contendió contra Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada y obtuvo 5.837 votos a favor, que hizo que ganara. Incapaces de aceptar la derrota electoral, Díaz y sus partidarios se sublevaron con el Plan de la Noria. Este plan pues sí tuvo apoyo limitado y pues finalmente fracasó. El Plan de la Noria surgió después de las elecciones presidenciales de julio de 1871, donde se presentaron como candidatos opositores, como se los mencioné, pues Benito Juárez, Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada. El sufragio contemplaba que el ganador debería contar con la mitad más uno de los votos emitidos. En caso contrario, el Congreso tendría la responsabilidad de nombrar al nuevo presidente. De los 12.266 votos electorales registrados oficialmente, se informó que a Sebastián Lerdo de Tejada le correspondían 2.874, a Porfirio Díaz 3.555 y a Benito Juárez 5.837. Con estos números, Juárez conseguía mantenerse en la silla presidencial por otros 4 años más. Los resultados oficiales que se dieron a conocer el 1 de octubre del mismo año no fueron del agrado de muchas personas. Durante la contienda electoral se había cometido muchas irregularidades a favor de Juárez, ejercidas desde el poder, habían convencido a todo el proceso en un verdadero fraude electoral. Pase al halo de perfección que siempre ha rodeado a Benito Juárez, se sabe a ciencia cierta que la corrupción de funcionarios públicos fue tan escandalosa que los inconformes rápidamente organizaron una serie de levantamientos en diferentes partes del país. Creo, o podemos ver aquí, podemos observar que lo que es la corrupción, pues siempre ha existido. Tras muchas solicitudes y con grandes muestras de apoyo, Porfirio Díaz finalmente decidió encabezar una rebelión con el fin de derrocar al gobierno de Juárez. Este plan de la Noria lo proclama Porfirio Díaz. En él ataca a Juárez y declara que la reelección indefinida, forzosa y violenta del Ejecutivo Federal ha puesto en peligro a las instituciones nacionales. En el curso de mi vida política he dado suficientes pruebas de que no aspiro al poder, a cargo ni empleo de ninguna clase, pero he contraído también graves compromisos para con el país por su libertad e independencia. Menos gobierno y más libertades. Nuestro programa. Que la elección del presidente sea directa, personal y que no pueda ser elegido ningún ciudadano que en el año anterior haya ejercido por un solo día autoridad o encargo cuyas funciones se hayan extendido a todo el territorio nacional, que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder, y esta será la última revolución. Eso es lo que situó pues Porfirio Díaz. En el mes anterior, el Congreso de la Unión ha designado a Benito Juárez presidente de la República, pues ninguno de los contendientes, como Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, o el propio Juárez, pues obtuvo la mayoría de votos.
Porfirio Díaz combatió al lado de los liberales en guerra de los 3 años y contra la intervención francesa. Destacó pues en la batalla de Puebla del 5 de mayo y en su defensa en 1863 y 1867 sintió y tomó esta misma ciudad que estaba en manos de los imperialistas. Y en 1867 también recuperó la Ciudad de México. Para febrero de 1868 se separa del ejército y se retira a su hacienda de La Noria, donde se dedica a la agricultura. En Oaxaca, su estado natal, es considerado un héroe y el pueblo lo apoya como candidato a la presidencia de la República Mexicana en la contienda electoral de 1871. Pues como ya se los mencioné, participó como candidato a la presidencia junto con Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, y como Juárez fue reelecto, pues él organiza lo que es la rebelión contra Benito Juárez. Pero pues tras la muerte de Benito Juárez en julio de 1872, pues el motivo de la rebeldía de Díaz cesaría, pues se acabó. Y después de un cierto forcejeo político contra Sebastián Lerdo de Tejada, pues asumiría la presidencia para ocupar en ese momento el ministro de Relaciones y acogerá a la amnistía. Sin ser sujeto ya de persecución, Díaz se avecinaría en Tlacotalpan, Veracruz, en donde se dedicará a la agricultura y a la fabricación de muebles. Desde ahí organizará su nueva campaña para el siguiente periodo electoral. Bueno, pues la clase de hoy hasta aquí la concluimos. Lo que es en Classroom, yo les voy a estar dejando sus tareas, que pues va a llevar lo que son apuntes de este pequeño video. Ya quieran hacer ustedes bueno, vamos a dejarlo mejor así. En general, ustedes van a hacer un mapa con esta pequeña información que les acabo de dar y les voy a estar publicando lo que es su proyecto, porque pues ya terminamos lo que es Historia 2. Y si tienen alguna duda, pues me la hacen llegar por WhatsApp y pues estamos en contacto. Pórtense bien y nos vemos en la siguiente clase.